Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información del martes 20 de agosto, hablando de la captura del asesino del niño de 11 años que fue apuñalado este fin de semana en la localidad de Mocejón, Toledo, mientras se encontraba en un polideportivo. El capturado ha sido un joven de 20 años que no tardó en confesar el crimen y detallar a los agentes dónde tiró el objeto punzante en Mocejón. Sin embargo, no aportó más datos de por qué cometió el asalto al niño de 11 años llamado Mateo. Los agentes tienen como principal hipótesis que padece algún tipo de trastorno mental. Es importante resaltar que poco después del asesinato de Mateo, la Guardia Civil ya tenía identificado al autor del homicidio. Ayer por la mañana establecieron controles de vigilancia discretos en las inmediaciones de la casa del padre y de la abuela del joven detenido. Sin embargo, el joven no salió de casa en 24 horas y fue detenido en alguno de esos domicilios por agentes de la Policía Judicial de Toledo. Bueno, ayer les comentaba en el programa las hipótesis que se estaban barajando. Había 5 hipótesis diferentes sobre cuál podía ser el móvil del asesinato, del terrible asesinato de un niño de 11 años. Una de esas hipótesis era pues que se tratara de un perturbado, y efectivamente, pues al final era un perturbado de 20 años, residente en Mocejón, y que al parecer padece algún tipo de discapacidad psíquica. Probablemente, según algunas de las informaciones publicadas hoy, es esquizofrénico. Y de hecho, en un medio de comunicación se citan sus declaraciones a la policía, donde dice que fue su otro yo el que le robó la cara y cometió el asesinato. Bueno, pues hemos resuelto cuál era el misterio. Ya sabemos quién mató al niño. Buscar un porqué a un caso de asesinato cometido por un esquizofrénico, pues tampoco tiene excesivo sentido. No es alguien que esté en pleno uso de sus facultades mentales y llevado de esa condición, pues cometió ese horrible asesinato. 2 apuntes sobre las reacciones. Un apunte sobre quienes saltan sobre las noticias al minuto para hacerse eco de todo tipo de bulos. Mucho cuidado con los bulos. Las noticias, y cuanto más llamativas sean, pues más sentido tiene este mensaje. Hay que tratarlas con prudencia. No puede uno dar, por supuesto, sin más, una hipótesis, y hombre, pues conviene dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o por lo menos esperar un poquito a tener datos constatables. Segundo apunte, muy lamentable la actitud del gobierno, del gobierno y de sus socios. Se produce el asesinato de un niño, entonces como no está claro quién demonios ha cometido el asesinato, hay un silencio sepulcral en todos los miembros del gobierno. Ni siquiera pusieron un tuit de condena del asesinato. Quedaron a la espera de ver si era español o si era extranjero. O sea, que el asesinato del niño solo les suscita una reacción de condena en caso de que no sea extranjero. Si es extranjero, entonces silencio administrativo. Bueno, pues indica mucho de cuál es la actitud de este gobierno. Estamos viviendo una auténtica epidemia de apuñalamientos, agresiones. Hay de hecho una cuenta Twitter que se ha abierto hace no demasiado, que es una cuenta Twitter en Cataluña, que publica en catalán y que se llama El Apuñalómetro, que se dedica simplemente a llevar la cuenta de todos los apuñalamientos que han tenido lugar solo en Cataluña, y ciudad a ciudad lo va detallando, y hay un ranking, el Apuñalómetro,
donde la primera, por supuesto, está la ciudad de Barcelona. Bueno, pues llevamos en 20 días de agosto, llevamos 28 apuñalamientos en Cataluña. Lo de Mocejón es un episodio de apuñalamiento más. ¿Qué está pasando en España para que la inseguridad haya crecido hasta esos límites? ¿Para que la violencia sea ya la norma? Bueno, pues alguien nos tendrá que responder. Y el tema de las nacionalidades, pues es importante. Igual que es importante el tema de los sexos, igual que es importante el tema de las edades, igual que es importante el tema de la extracción social. Cuando se produce cualquier tipo de fenómeno social, pues hombre, lo que las normas del buen gobierno exigen es investigar las causas. Y una manera de investigar las causas es recopilar los datos y tratar de encontrar correlaciones. No siempre es fácil, no siempre las correlaciones son significativas. El hecho de que exista una correlación no implica siempre una relación causa-efecto, pero evidentemente es necesario saber a qué nos enfrentamos si queremos corregir un problema, si es que consideramos que es un problema. Yo creo que el hecho de que en una región, solo en una región de España, Cataluña, haya habido 28 apuñalamientos en 20 días, pues hombre, indica que algo está fallando. Y es importante saber el qué. Es importante saber la nacionalidad de cada agresor. Por supuesto que sí. Es importante saber el sexo de cada agresor. Es importante saber cuáles son las características de cada víctima y tratar de ver si existe algún tipo de relación con alguna variable. Por ejemplo, ¿está influyendo la inmigración ilegal en el aumento de la inseguridad, en el aumento de las agresiones, en el aumento de las peleas violentas, en el aumento de los casos de agresión sexual? Porque a lo mejor resulta que es que tenemos que cambiar la política de fronteras que tenemos en estos momentos. A lo mejor tenemos que empezar a cortar el negocio de algunos que viven del fomento de la inmigración ilegal. En el caso de Mocejón no era un extranjero llegado en patera, pero en muchos otros casos sí. Y cuando un gobierno guarda silencio ante el apuñalamiento de un niño hasta ver de dónde era el agresor, pues eso quiere decir que el gobierno es consciente de las relaciones causa-efecto que operan en la inmensa mayoría de las agresiones que se producen. No solo estamos ante una violencia producto de la inmigración ilegal, también hay asesinos españoles y muchos españoles y muy españoles. Pero ¿en qué proporciones hablamos? ¿Se está produciendo un repunte de la inseguridad debido a la inmigración ilegal? Porque esa es la sensación que tiene en estos momentos todo el mundo y esa es la correlación existente. Desde que Sánchez llegó al poder, por ejemplo, las agresiones sexuales violentas se han triplicado. ¿Tiene algo que ver la política de inmigración incontrolada? Pues si nos vamos a los perpetradores, resulta que sí que tiene que ver. Resulta que estamos importando cultura de la violencia sin ningún tipo de filtro. Y lo que es peor, sin ningún tipo de consecuencia. Estamos viendo cómo se producen casos donde un determinado agresor, un MENA, agrede a una anciana, queda en libertad y vuelve a ser detenido 3 días después por la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Porque estamos aceptando la violencia cotidiana. Bueno, pues habrá que pensar qué hacemos, ¿no? Y en Cataluña continúan las sospechas de nepotismo que rodean al recién instalado gobierno socialista de Salvador Illa, al fichaje de Yolanda Collboni, hermana del alcalde de Barcelona, para trabajar en la Consejería de Presidencia como asesora en proyectos transversales. Se añade una contratación de la consejera de Acción Climática, Territorio y portavoz del gobierno, Sílvia
Paneque, quien ha elegido a su pareja Alfons Jiménez como jefe de gabinete de su departamento. Estos nombramientos han llevado al grupo de Junts en el Parlamento catalán a solicitar la comparecencia en la Cámara catalana del presidente de la Generalidad y de su portavoz para que den explicaciones sobre la composición del gobierno y la elección de estos cargos de confianza en concreto. Hombre, en fin, una consejera de acción climática que nombra a su pareja como jefe de gabinete. Qué sorpresa encontrar que el tema de la acción climática está ligado otra vez a la corrupción. Porque es corrupción. Nombrar a tu pareja como jefe de gabinete es corrupción. No penal, pero desde luego moral y estética. Al final, pues ya vemos en qué consiste el socialismo en Cataluña como fuera de él. Consiste en la depredación de los recursos públicos, por ejemplo, por el procedimiento de colocar a amigos, familiares, amantes, compañeros de partido, en distintos puestos pagados con fondos públicos. Al final, usted, yo y el resto del mundo, pues el resto de los españoles, estamos trabajando para poder mantener a una casta política infecta que se dedican a tratar de rapiñar como pueden. Y rapiñan con todo, rapiñan en la colocación de sus hermanos, parejas, hijos, padres, suegros, primos, cuñados, compañeros de partido, compañeros de baloncesto, compañeros de mus, pero depredan también los proyectos públicos, el dinero que llega, por ejemplo, de Europa, o incluso llegan a aprovechar las pandemias para forrarse con el tráfico de mascarillas. Se lo llevan todo, porque son corrupción. El Partido Socialista es el partido más corrupto de España. Lo es desde hace muchísimo tiempo. Luego, pues hombre, como es un partido, en fin, pues que tiene claro cómo funcionan los mecanismos del poder, pues sabe capear los temporales a base de comprar medios, a base de colocar a jueces, a base de jugar con la justicia, pero es el partido más corrupto de España. No diría que de Europa, porque no somos una excepción los españoles. O sea, Francia también es un marasmo de corrupción. Grecia, Italia, Alemania. Nos creemos que los españoles somos especiales y no lo somos. Pero vamos, dentro de España, desde luego el partido más corrupto de toda la historia democrática es el Partido Socialista, con gran diferencia. O sea, el Partido Popular ha estado envuelto en está envuelto en numerosísimas corrupciones, pero vamos, un orden de magnitud por debajo del Partido Socialista. Tomemos el caso Bárcenas, 35 millones que tenía el tío en Suiza, a base de corruptelas en adjudicaciones. Bueno, pues 35 millones es 20 veces menos que solo el fraude de los ERES. Perdón, la malversación de los ERES. Por tanto, hablamos de dos categorías. O sea, en fin, el Partido Popular juega en la segunda B de la corrupción y el Partido Socialista ha jugado toda su vida en la Champions. Y son miserables, porque no solo montan las tramas de corrupción a lo grande, sino eso, que si llegan al poder en Cataluña, pues meten a la hermana del alcalde de Barcelona en un cargo, la otra consejera mete a su pareja de jefe de gabinete. Hombre, hay que reconocer que puestos a elegir un jefe de gabinete, pues hay que elegir a alguien de quien te fíes, ¿no? ¿Y de quién te vas a fiar más que de tu pareja? ¡Qué caramba! Aunque bueno, en fin, fíate de la Virgen y no corras, que luego las parejas hacen unas cosas absolutamente inenarrables. Y mucha atención, porque el expresidente catalán y prófugo de la justicia Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts Toni Comín han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial al instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena.
por el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los recursos a la aplicación de la ley de amnistía. El abogado de las partes ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que investigue ese retraso al considerar que el juez del Tribunal Supremo ha incurrido en una infracción disciplinaria de la ley orgánica del Poder Judicial al haberse excedido con creces en el plazo previsto en el ordenamiento para resolver dichos recursos. Bueno, ya saben ustedes que hace no demasiados meses estaba flotando en el ambiente todo eso de la guerra contra el lawfare por parte de los separatistas. Existía el discurso de que en realidad todo lo que han hecho ellos es correcto, incluido el robar de las arcas públicas, y que todos sus problemas judiciales vienen de una campaña llevada a cabo por jueces corruptos, y se vertieron amenazas directas desde la tribuna del Congreso contra esos jueces, amenazándoles con llamarles a comisiones de investigación, con acciones judiciales. Bueno, pues ya estamos en eso que temíamos que fuera a pasar. Es decir, que desde la clase política se empezara a arremeter contra los jueces, ya está pasando. Lo ha hecho Sánchez con el juez Peinado, a quien ha presentado una demanda, para la cual, por cierto, ha utilizado a la abogacía del Estado. Resulta que su mujer es una ciudadana particular para hacer negocios, pero a la hora de cargar contra el juez que investiga a su mujer, entonces usamos los recursos públicos a través de la abogacía del Estado. Pero es que lo están haciendo también los separatistas con el juez Llarena, con esta denuncia que han presentado Puigdemont y Comín. Y por supuesto el Partido Socialista, aliado de los separatistas que tratan de destruir España, socio de esos separatistas, pues no va a salir en defensa del juez Llarena. Y la denuncia de Puigdemont y Comín va al Consejo General del Poder Judicial, que recuerden ustedes que se lo han repartido el Partido Socialista y el Partido Popular hace escasas semanas, sin que, por cierto, ello haya acabado con el bloqueo. Ahora hay 10 progresistas, 10 conservadores, no se ponen de acuerdo en a quién nombrar como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, imaginen que al final los vocales conservadores del CGPJ cedieran a las presiones y dejaran que el Partido Socialista, porque ahí está maniobrando Bolaños, impusiera como presidenta del Consejo General del Poder Judicial a Pilar Teso, que es la candidata a la Progre. Bueno, pues entonces tendría, por el voto de calidad de la presidenta, ese a la Progre la mayoría. ¿Y qué pasaría si esa mayoría Progre recibe una denuncia de Puigdemont y Comín contra el juez Llarena? ¿Sería capaz esa mayoría Progre de aprobar la incoación de un expediente contra Llarena, por ejemplo? ¿Creen ustedes que no? Sánchez, si de él dependiera, ¿impulsaría ese expediente contra Llarena, que no está queriendo aplicar la ley de amnistía porque considera que no es aplicable al caso de Puigdemont? ¿Sánchez lo haría? Sí. ¿Y de quién depende la mayoría progre del CGPJ? Pues eso. Y en otros asuntos continúan las amenazas a Elon Musk desde la Unión Europea. Ahora ha sido el eurodiputado Sandro Gossi, elegido por el partido de Emmanuel Macron, quien afirmó que si Elon Musk no respeta las normas sobre servicios digitales, la Comisión Europea podría bloquear X o incluso ordenar el desmantelamiento completo de la plataforma. Esta declaración se produce en medio de una creciente tensión entre la plataforma X y Brasil. El sábado Elon Musk decidió suspender las actividades de la oficina de la red social en ese país, justificándolo la decisión como respuesta a la actuación del juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal. También se suma a las amenazas del comisario Thierry Breton cuando envió una carta a Elon Musk justo antes de la entrevista al candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social X.
Muy curioso, 2 ataques contra Elon Musk y Twitter en cuestión de pocos días. Primero Thierry Breton, el comisario francés, y ahora un eurodiputado francés. ¿Tiene el amigo Macron algún tipo de problema con Elon Musk? Pues muy posiblemente. Macron es ese tontaina que no se le ocurre otra feliz idea después de haber perdido en las elecciones europeas y después de que Marine Le Pen, el partido de Marine Le Pen ganara esas elecciones europeas. No se le ocurre otra cosa que adelantar las elecciones legislativas en Francia para tratar, invocando el cordón sanitario contra la ultraderecha, de salir reforzado. Y lejos de salir reforzado, lo que ha salido es debilitado. Porque resulta que quien ha ganado las elecciones en número de escaños, que no en número de votos, que las ha ganado el Frente Nacional, pero en número de escaños quien ha ganado las elecciones es la izquierda francesa, comandada por ese antisemita histriónico llamado Mélenchon, que ahora le está chantajeando a Macron diciendo que o nombra a un primer ministro de izquierda, a la candidata que ese Frente Popular de izquierda ha propuesto, o que le presentará una moción de reprobación o de censura. Bueno, pues me supongo yo que el razonamiento de Macron es: ¿y por qué he perdido? Pues quizá porque es que la gente puede acceder libremente a la información y la gente puede formarse libremente opinión, y la gente ya no depende de los medios tradicionales que tanto trabajo nos ha costado cooptar, comprar y neutralizar. Pues quizá, pero resulta llamativo que esté actuando de punta de lanza contra Elon Musk y contra Twitter precisamente Francia, precisamente ese centro macronita francés. Se ve que a Macron le cae peor Elon Musk que a otros dirigentes europeos. Y vamos con una noticia sanitaria. Mucha atención, porque la Unión Europea no recomienda el control de fronteras ni la vacunación masiva como medida para contrarrestar la expansión de la nueva cepa de la viruela del mono, también conocida como Mpox. Así lo ha dado a conocer el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Se ha decidido incrementar la información relacionada con los viajeros que vayan a viajar a los países del centro de África afectados por el Mpox, para que pidan cita en sus centros de vacunación para poder hacer una asesoría individualizada sobre la pertinencia de la vacunación. Y luego, en consonancia con las recomendaciones del SDC y las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud de la Unión Europea, no se van a realizar controles en frontera como ha recomendado de forma negativa estos organismos. En nuestro país tenemos una dotación totalmente suficiente y adecuada de stock de vacunación para la población que tenemos asignada y para la población susceptible de ser vacunada. Pero hay un reto principal que tenemos todos los países de la Unión Europea por delante: conseguir que las vacunas lleguen a los países del centro de África, donde esto ahora mismo es un problema importante de salud pública. Estas acciones se basan sobre todo en medidas de vigilancia epidemiológica y de información a la población, teniendo en cuenta el bajo riesgo que la enfermedad supone para la población europea, según ha comunicado el Ministerio de Sanidad. Según las cifras oficiales, de momento solo se han conocido 4 casos de Mpox en territorio español en los últimos 10 días, llegando a un total de 278 en lo que llevamos de año. Vale la pena recordar que en el año 2022 se alcanzaron a identificar 7.500 contagios en total. Bueno, con respecto a esto, pues yo creo que lo que debería estar haciendo el gobierno, lo que deberían estar haciendo las autoridades sanitarias españolas, es incidir en el principal factor de riesgo. Lo han mencionado, todos lo conocemos, pero yo creo que sería conveniente insistir un poquito más. El brote anterior de viruela del mono, ¿a quién afectó? Pues básicamente a hombres homosexuales o bisexuales, es decir, hombres que mantenían relaciones con otros hombres, y en esas relaciones era cuando se producía la infección. Eso fue así creo que era el 95% de los casos. Entonces, en este tema concreto, pues yo creo que hay que hablarle claro a la población. Oiga, usted haga lo que quiera,
pero si mantiene relaciones homosexuales promiscuas, pues entonces su riesgo es grande. La vez anterior ya se puso en marcha una campaña de vacunación. Aquellos que se vacunaran la vez anterior por pertenecer a un grupo de riesgo, pues deberían volver a vacunarse, y aquellos que no se vacunaran la vez anterior por pertenecer a un grupo de riesgo, pues hombre, deberían hacerlo ahora. Y en la medida de lo posible, pues oiga, tenga usted cuidado con sus relaciones sexuales, porque es que afecta fundamentalmente a eso. Hombres que mantienen relaciones homosexuales con otros hombres, y si están infectados, pues se van infectando unos a otros. Me parece estupendo que no se recomiende el control de fronteras, porque efectivamente el riesgo para la población en general es pequeño, y me parece estupendo que no se recomiende la vacunación masiva, porque el riesgo para la población general es pequeño. Pero para los grupos de riesgo, oiga, pues es recomendable la vacunación, y es recomendable, pues en la medida de lo posible, vigilar las relaciones promiscuas, porque es la principal vía de contagio. La principal, no la única. Y por cierto, están los sindicatos policiales denunciando pues que en Barajas entra gente procedente de África, algunos con síntomas de viruela del mono, o al menos aparentes síntomas, y resulta que el personal policial que tiene que atender a esas personas que llegan ni siquiera tiene los equipos sanitarios adecuados, los trajes EPI y todas esas cosas. Como siempre, pues este gobierno tiene dinero para todo, menos curiosamente para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé, a lo mejor van a tener que hacer como con los chalecos antibalas, ¿no? Irse prestando los EPIs unos a otros. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, saludamos con mucho gusto una mañana más a los oyentes de Radio Libertad desde la redacción de OK Diario. Hoy les estamos ofreciendo imágenes exclusivas de la detención del sospechoso de asesinar al niño de 11 años, Mateo, en Mosejón. Nosotros nos pasamos ayer la jornada completa siguiendo pistas hasta conseguir acceder a esas primeras imágenes, y hoy ampliamos toda la información. Tenemos que hablar, desde luego, de Sira Rego, la ministra de Infancia y Juventud, que sigue callada y no se ha pronunciado sobre el asesinato de Mateo. Eso sí, el sábado denunciaba un caso de violencia vicaria. Hay que hablar también del hermano de Pedro Sánchez, pues Hacienda despachó el informe sobre el hermano del presidente, haciendo un corta y pega del boletín oficial del Estado. Ya lo saben, si les interesa alguna de estas noticias y quieren ampliar la información, les esperamos en OK Diario. Tengan ustedes un maravilloso día. Muchas gracias, doña Laura.